tu frecuencia. 94.7. La nueva FM presenta Noticias Hoy. Con la información internacional, nacional, estatal, tecnología, internet, cultura, redes sociales, deportes, espectáculos. La noticia seria, pero no tanto. Noticias Hoy. Muy buenos días tenga usted que a esta hora de la mañana ya escucha este espacio de noticias Hoy. Yo soy Julio César Rodríguez y... Yo soy Joel Cruz, Julio. Muy buenos días, ya miércoles, ¿no? 4 de... ¿Cómo dicen coloquialmente? El ombligo de la semana, ¿no? El ombligo de la semana, bueno. Julio, el día de mañana tendremos la visita del presidente Raúl Castro a México. Llega en una visita de estado de 2 días, del 5 al 7 de noviembre. Estará en nuestro país el presidente cubano Raúl Castro, y esta visita de estado se llevará a cabo allá en Mérida, Yucatán. Bueno, interesante, después de muchos años, donde pues el político cubano por excelencia que conocemos, Fidel, se habría retirado. La última vez fue un tema bochornoso, donde precisamente Castañeda, pero sobre todo Vicente Fox, le habría hablado en una manera altisonante, una manera incongruente, donde inclusive le obligó a que se permaneciera Come si te vas. Calla, exactamente, entonces calla. Entonces es, digo, una situación que ojalá podamos superar. Sabemos que Vicente Fox no tenía una cordura ni la sensibilidad diplomática y política que se necesitan. Cuba ha sido por excelencia un aliado de México en materia cultural, en materia médica, pero sobre todo recordemos los inicios de esta gran lucha que todavía recordamos, aunque ya no es una lucha bélica de carácter militar como fue en antaño, pero Fidel Castro estudió en México y desde Veracruz lanzó su operación hacia la isla. Así que pues nos une un vínculo histórico con Fidel. Más sin embargo, el hostigamiento que ha tenido por parte de los países de América Latina ha sido tal que, bueno, esto vislumbra y abre la puerta a una nueva relación de orden diplomático, aunque sabemos que México guarda condiciones privilegiadas del resto del mundo con Cuba. Por ejemplo, los mexicanos, en particular gentes de Mérida, en el caso de algunos empresarios que omitiré sus nombres, pero ellos fabrican los aires acondicionados, inclusive la marca, pero la empresa se llama UTC, United Technology Companies, una empresa mexicana con sede en Monterrey, que fabrica todos los aires acondicionados en la isla. Pero también a la inversa, todo lo que son abarrotes y todos son suministrados también desde empresarios mexicanos. Así que hay algo en común, algo que nos une, y hoy con esta visita de Fidel, pues digo, de Raúl, su hermano, quien ahora tiene los poderes, pues marca un cambio en esta historia con Cuba, ¿no? Sin duda alguna, y hoy escuchaba al embajador José Bremer, que es el embajador allá en Cuba, ¿no? Quien ha estado haciendo esos, teniendo vínculos de relaciones, ¿no? Entre México y Cuba, y esta visita que es de estado, porque pues aunque esté en Mérida, Yucatán, no significa, Julio, que no sea una visita de estado, por los acuerdos que se van a firmar, por todo lo que se va a llevar a cabo entre el presidente Enrique Peña Nieto y su homólogo pues cubano Raúl Castro, que desde el 2006, ¿te acuerdas? Desde 2006 él tuvo 2 años como interino, ¿no? Y ya después la Asamblea Nacional Cubana pues lo ratificó como el presidente cubano, y la visita que hace el día de mañana, más tarde del 5 al 7, pues una visita de sumo interés. De Cuba es lo que tú bien decías, ¿no? Es también como un hermano nuestro para los mexicanos. Cuando Fidel estuvo acá en Veracruz, donde pues, recibió
en ese momento era ¿quién? Barrios, señor Barrios, ¿cómo se llamaba este señor? Era gobernador de Veracruz, ¿verdad? Cuando pues el que tuvo mucho apoyo Fidel Castro de este señor que fue secretario de Gobernación, no recuerdo ahorita, muy famoso en nuestro país. Y pues él le permitió a estar acá, porque incluso los fueron detenidos, ¿no? Fidel Castro y otras gentes más aquí en México, pero cuando se identificaron, bueno, ellos recibieron un gran apoyo para sus objetivos posteriormente, ¿no? De ir en emprender después la Revolución Cubana, allá en 1959, ¿no? Sí, así es. De hecho, fue una historia interesante y todo lo que se dio porque muchos mexicanos participaron junto con este grupo de jóvenes, inclusive de otros países, como recordarán al médico, el famoso Che Guevara, que participó también, aún siendo de origen argentino, estuvo inmerso en esta revolución, que tiene cosas bonitas y cosas no tan buenas, pero que al final pues nos dan cierta empatía con este país, ¿no? Volviendo a las notas nacionales, fíjate que hay algunas que me llaman la atención, como es el caso de esta donde se promueve el uso responsable de los recursos naturales. Recientemente se aprobó la norma técnica ambiental en el Congreso del Estado de Chiapas, donde se coloca la vanguardia en el aprovechamiento responsable de los recursos naturales. Ahora sí, en su papel, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, habló al respecto de la política responsable interna y detalla que como parte de la estrategia para el desarrollo sustentable en la entidad, el gobernador Velasco Cuello envió al Poder Legislativo una iniciativa para fortalecer la ley ambiental en la entidad, con lo cual se regulan todas aquellas obras y actividades públicas, sociales y privadas para que se apliquen sin excepciones medidas de prevención con el cuidado de la calidad del agua, suelo y aire. Esto tiene que ver, como tú sabrás, el tema de la explotación de los materiales, de los bancos de materiales pétreos, pero también tiene que ver con aquellas reservas que la Federación tiene bajo control ahora y que cuentan con un marco legal para que garanticen este aprovechamiento responsable. Ya en algunos municipios, como es el caso de Cintalapa, Jiquipilas, Villaflores, que tienen cuencas, esto de la extracción de materiales pétreos, pues tienen que hacerse bajo ciertas concesiones o permisos. En el caso de este draga que se tendría que utilizar para drenar todos estos afluentes o estas cuencas donde pasa el río, pues permiten la extracción sin problema de materiales pétreos y además déjame decirte que sirve para contribuir a que estas cuencas se mantengan vigentes, ¿no? Así que finalmente el secretario general de Gobierno se refirió que el orden y el respeto a la naturaleza son valores que distinguen a la administración del gobernador Manuel Velasco. Interesante porque, Julio, hoy en día, si estamos hablando de un gobierno ecológico, un gobierno de protección al ambiente, bueno, las cuencas que son todo un ecosistema, Julio, en el sentido, se deberían de proteger, ¿no? O sea... bueno, ahí en Tonalá tenemos graves afectaciones por la falta de sensibilidad en esta materia. Tienes el caso, por ejemplo, de que no se está pudiendo producir el camarón y está saliendo muy contaminado porque el famoso Río Chiquito, que tiene otro sobrenombre, pues llena de heces fecales. Asolvamientos. Sí, fíjate entonces, que hay estudios y más adelante esto nos va a explicar muy bien un hombre que estuvo allá en la costa, que fue secretario de Pesca. Más adelante va a estar con nosotros el licenciado Plácido Humberto Morales. Sobre todo, hay un estudio, Julio, que hacen los alemanes, ¿no? Sobre la parte de arriba, ¿no? Toda la depresión central, donde si no se retiene el agua, si no se protege hacia arriba toda esa parte de las laderas, se llega hasta el último eslabón de la cadena productiva, que viene siendo
la pesca, ¿no? O sea, donde se encuentran los sistemas lagunarios. Y ahí en los sistemas lagunarios es donde también hay serias afectaciones que, como tú bien dices, ahí ha lesionado mucho a ese sector de la cadena productiva, que es el sector de la pesca, pero porque no se está protegiendo en la parte de los sistemas, de las cuencas. Todas esas cuencas que están llegando, están asolvando, ¿no? Y si no se protege todo eso, y si seguimos, o sea, se sigue sacando, dragando, ¿no? Entonces hay serios daños. Y fíjate que la deforestación que hicieron los militares, muy particularmente en Tonalá, para este tema que pasó de los huracanes, Ajá. está afectando precisamente porque la temperatura de este sistema que hay, donde se utiliza precisamente para sacar el camarón, fíjate que la larvita no puede crecer porque la temperatura es demasiadamente caliente, ¿no? Entonces aquí se requiere dragar o ¿Esta es una iniciativa que manda el gobernador? Esta es una iniciativa, Sí. sí. Una propuesta que ya la hizo y la da a conocer el secretario general de gobierno. ¿La retoman? ¿Qué comisión la retomó? Pues no te sé decir quién está al frente de esa comisión, pero lo que sí es una propuesta que el gobernador la tiene que pasar al Congreso, y habrá que ver qué pasa, ¿no? Muy bien. Julio, también hoy se va a discutir allá la máxima tribuna, ¿no? El tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a discutir sobre el tema del uso de la marihuana, ¿no? Para que se va a usar ya en México de manera legal o no. Hoy va a ser ese tema, donde incluso el día de ayer la COFEPRIS decomisó, ¿no? Más de, ¿cuántos? 250,000 o 2 millones, 2 millones de dosis de cigarros, más de 2 millones de cigarros, ¿no? O sea, de cigarros que están viniendo, ¿sabes de dónde? Aparte de China, como ayer hablábamos, están viniendo de Paraguay, ¿no? Increíble, ¿no? Hay más de 200 marcas paraguayas que están entrando al país, y pues algunas cosas que no se están de acuerdo con la COFEPRIS es que pues no pasan la norma de calidad, no cumplen con eso, ¿no? De hecho, alguna vez te dije, yo trabajé allá y viví en Ciudad del Este, una ciudad paraguaya que es precisamente un lugar donde hay un aeropuerto internacional de estos libres, donde bajan precisamente muchos aviones con carga de dudosa procedencia, como es el caso de refrescos embotellados conocidos por nosotros por marcas, las rojas y azules. Pues ahí vienen desde la India sin las normas de salud correspondientes, como también le tocaba a la Policía Federal de Brasil en Foz do Iguazú, que es la ciudad cercana a Ciudad del Este, pues bueno, incautar estos cigarros que vienen con un tabaco de dudosa procedencia. Así es. Bueno, vamos a ir a un corte, regresamos. Hola, soy Julio César Rodríguez y esto es Noticias Hoy. Son las 8:15. Entrevistas, noticias, música. Esta es La Nueva FM. Chiapas es antiguo, bello, colonial, indígena, colorido, enigmático. El auténtico reino de las tres culturas se escucha en esta frecuencia. Así que hablemos de turismo, estadísticas, datos, proyectos, análisis, opiniones, todo lo referente al turismo en Chiapas. Hablemos de turismo con Mauricio Penagos, todos los lunes, 6 de la tarde, por el 94.7 FM. Me siento estresado. Ay, me canso mucho. Me duele la cabeza. No logro concentrarme. No, ya, quiero sentirme bien. Calma, ha llegado la solución a tus problemas de salud. Vida Plena. Conduce el doctor Dimas Pérez Gómez, acompañado de especialistas que te ayudarán a sentirte y verte bien. Vida Plena, martes y jueves de 9 a 10 de la mañana, a través de La Nueva FM 94.7. Vida Plena.
Soy Pascual Cruz Galdames y lo invito a que me escuche lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 de la noche por la nueva FM 94.7 y entérese en resumen de los temas más relevantes que a usted le interesan. Hola, mi nombre es Kena Paniagua y te invito a que juntos recordemos al Tuxtla de mis recuerdos. Marimba, pozol, historias y mitos, leyendas y cuentos. Eso es Chiapas, eso es Tuxtla, eso es mi pueblo, eso es Tuxtla de mis recuerdos. Y te invito a que juntos lo recordemos todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde, solo aquí, por la nueva FM 94.7. La nueva FM 94.7. Hola, soy Julio César Rodríguez y esto es Noticias Hoy. Ya estamos de regreso y hoy precisamente esta mañana muy contentos por la visita de un gran personaje originario de Cozocuautla, que es don Plácido Morales Vázquez. Y le digo don porque es difícil dejar pasar este gran currículum después de ser licenciado en Derecho por la UNAM y con estudios de posgrado en Berlín, Alemania, pues como que uno se gana ese mérito, ¿no? Pocas personas con el don que tiene don Plácido Morales Vázquez. Bienvenido. Muchas gracias. Además de la larga carrera que tiene, ha estado en la STPS, ¿no? En el director del Trabajo y Previsión Social, durante el gobierno del famoso, ilustre, célebre, el doctor Manuel Velasco Suárez. También estuvo en la administración de Jorge de la Vega Domínguez. Y bueno, me llama la atención que hasta estuvo en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. ¿Qué más experiencia? Bueno, en mi época de estudiante fui oficial secretario de una mesa de trámite que el titular era Abraham Polos Kanga, aquel famoso magistrado. Después hizo carrera de mecanógrafo a magistrado, que fue una persona con un gran sentido de compromiso con la averiguación previa y construyó su propia leyenda hasta el día de su muerte, muy misteriosa. ¿Sí lo recuerda? Sí, claro. De hecho, es de los personajes dentro de la jurisprudencia, del marco jurídico mexicano, pues son los que, como el abogado Juan Pérez, que son de estos que se han dado a conocer por su trabajo en favor de normar leyes, ¿no? Sí, cada quien en su rol, en su papel, ¿no? Correcto. Así es el mundo de la ley, así es mi condición de abogado originaria, ¿no? Como estudié yo Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Oiga, y haciendo, hincapié, usted como coordinador general del gabinete, pues toda la experiencia se está vertiendo en hacer que este gobierno sea el que este joven gobernador quiere. Y es la visión que trae él, ¿no? ¿Cómo le ha tocado ese reto? ¿Cómo lo supera o cómo lo implementa Plácido Morales? Sí, el gobernador me invitó a ser el coordinador general del gabinete hace un año y medio. Yo provenía de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, ahora que estaban hablando del tema del camarón. Sí, correcto. Donde recién entrado el gobernador el día 28 de diciembre en un acto público en Chocohuital, ahí estaba Joel Cruz, yo le dije que mi ciclo había terminado, prácticamente era mi renuncia, no es muy común que la haga un servidor público, menos públicamente. El gobernador no me tomó la palabra y me dejó todavía ahí un tiempo más, sabiendo lo complejo que estaba el mundo de la política pública en materia de producción pesquera y acuícola. Al año siguiente el gobernador me invitó a ser el coordinador del gabinete. Generalmente las coordinaciones generales de los gabinetes son instrumentos administrativos del staff que están en la línea del gobernador, como está esta coordinación, pero que tienen medios de evaluación y de control para
tener ahora sí bajo control a los servidores públicos del gabinete de cualquier gobernador. Mi papel ha sido el de facilitador, el de encauzar las vinculaciones del Ejecutivo con sus secretarios, atender ciertos asuntos de política pública que son relevantes para la vida de Chiapas y la gestión ante instancias federales que no las puede hacer el gobernador por su propia condición de gobernador y lo complejo que es su agenda. Entonces, en ese caso, las gestiones las hace la coordinación y la vinculación con algunos ayuntamientos. Por ejemplo, esta semana, el día jueves, instalaremos el comité del bicentenario del natalicio de Ángel Albino Corzo. El viernes promovimos una reunión para la plataforma logística que se pretende construir en el aeropuerto antiguo de Llano San Juan, para aprovechar ese inmenso espacio y darle una explicación a grupos ambientalistas de Ocosocuautla que tienen dudas sobre el efecto contaminante o el impacto ambiental que vaya a tener un proyecto como ese. Ya hubo una explicación previa en la que se les dijo que no hay impacto ambiental porque no es una procesadora industrial, es una planta de embalaje y de comercialización que se coloca ahí porque se quieren aprovechar esas 173 hectáreas de terreno y que generarían un gran impacto, vamos a decir, para el desarrollo regional de la zona centro de Chiapas, particularmente de Ocosocuautla. Pues esas tareas las hacemos nosotros, ¿no? Ahorita le vamos a dar un feliz anuncio a los municipios petroleros hoy, la gestión de 37 millones de pesos en asfalto y gasolina que hicimos en la Secretaría ante la Dirección General de Pemex. Entonces esas tareas hace la Coordinación General de Gabinetes y la función facilitadora, vinculatoria entre el Poder Ejecutivo y las instancias de su gabinete legal y ampliado y las instancias administrativas de la Administración Pública Federal. En esa tarea estamos. Licenciado Plácido, bueno, un gusto tenerlo acá en esta mañana en nuestro estudio de la 94.7. Tú eres un hombre de Estado definitivamente, ¿no? Por toda tu trayectoria. Tenemos un Estado, tenemos un poder político suficientemente fuerte, hablando no solamente de Chiapas, sino en el contexto nacional. ¿Cómo vislumbras tú eso? Bueno, acepto la calificación de hombre de Estado, mejor hombre de aprendiz de cosas de Estado, ¿no? Gracias, Joel. Pero bueno, hay dos maneras de ver el Estado como entidad pública que tiene la potestad de dar seguridad a la sociedad. Es decir, a la sociedad que son sus gobernados. Y hay dos maneras de en que el Estado puede enfocar su orientación para ese vínculo entre el poder público y los gobernados. Es decir, de una manera es el poder. Por algo, Weber dijo que el Estado tiene el monopolio de la violencia institucionalizada. Así lo entrecomillo porque es exacta la frase, ¿no? Porque la violencia en favor del Estado como depositario del Estado de los intereses de la mayoría. Pero tiene otro elemento del poder público del Estado. El elemento que tiene es la autoridad. Es decir, un Estado que tiene convencido con un origen legítimo a sus gobernados puede y debe recurrir menos al poder que implica la fuerza coactiva. Veamos el caso central sobre tu pregunta. Es decir, dice, ¿es suficiente? El Estado ha tenido diversidad de momento, ¿no? Es decir, el Estado es un producto histórico. El Estado se vincula a la sociedad
en determinado momento y en determinada coyuntura. Es decir, el Estado mexicano de la época de la posrevolución mexicana tenía que ser un Estado que ejerciera una gran violencia porque la sociedad todavía no estaba encauzada institucionalmente y los intereses políticos se orientaban por vía de la violencia, y el Estado tenía legítimo derecho a ejercer toda la violencia. En este tiempo, en estos años, el Estado mexicano tiene la necesidad de recurrir nuevamente a la violencia porque comenzó la emergencia de grupos violentos que alteraron el orden, la coexistencia social, es decir, la cuestión social en el marco de la ley. Y como tal, el Estado parece que fuera insuficiente, pero no lo es. No lo es ante el desafío que tiene de manera continua en regiones del país. El Estado tiene la capacidad de reaccionar y reprimir y coaccionar a quienes están rompiendo, quebrando el equilibrio que tiene que haber en la sociedad estatal. Si la sociedad estatal es la que cubre totalmente al Estado, de la que tiene que garantizar el Estado. La respuesta entonces, ¿es insuficiente? No, es suficiente. Es suficiente, y suficiente es el momento que ya no tenga la capacidad de respuesta. Es decir, han habido crisis. Estaríamos hablando en un momento dado de un Estado fallido si no hubiera capacidad de respuesta. Bueno, el Estado fallido es un concepto que se acuñó la década pasada, cuando el Estado no es suficiente para dar respuesta a las necesidades de la gente. Es decir, el Estado fallido no solo dará respuesta a problemas de desorden, sino el Estado fallido dice, a ver, hay pobreza y el Estado no tiene la capacidad de responder y rescatar de la pobreza a gran parte de la sociedad, es un Estado fallido. El Estado fallido no es suficiente para enfrentar una emergencia, ¿no? Es decir, hubo una catástrofe como la de Haití, por ejemplo, un temblor como la de Haití, el Estado no tiene la capacidad de reconstruir, es un Estado fallido. No tenemos nada que ver, no tiene que ser necesariamente el Estado fallido porque no pueda reaccionar ante problemas políticos. Es decir, problemas políticos, el Estado puede, dependiendo la coyuntura política, ser mucho más flexible. Verbigracia. Dijimos, la gente reclamaba tolerancia, pongan en orden al magisterio, la parte del magisterio disidente, la coordinadora que semiparalizó gran parte del país recién anunciada la reforma educativa. Bueno, cuando se anunció eso, el Estado repliega su capacidad de reacción porque también tiene una responsabilidad. Si hay un hecho de violencia mayor del políticamente calculado, el responsable siempre será el Estado. Esta mañana, con la grata presencia de don Plácido Morales Vázquez, coordinador general de gabinete, y vamos a un corte, regresamos. Hola, soy Julio César Rodríguez y esto es Noticias Hoy. Son las 8:30. En tu radio, la nueva FM 94.7 XHRCF. Transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Con estudios en el Periférico Surponiente número 485, edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La Nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva Tuxtla, Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf, todos los derechos reservados. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. La Nueva FM 94.7 Radio Cultural Informativa no solo celebra 3 años en tiempo, es una celebración de esfuerzo, trabajo, dedicación y fe por lo que se ama y se cree. Hoy tenemos el privilegio de cumplir 3 años, gracias a la aceptación del público y mantenernos en el gusto de este.
Desde nuestro nacimiento, el compromiso hasta hoy día ha sido permanente, el cumplir con las expectativas de la realidad en que vivimos y de una sociedad transformadora. Es por ello que reafirmamos nuestra lealtad hacia nuestro público, para ofrecer el mejor contenido con veracidad, eficiencia y responsabilidad. Este tercer aniversario es un reto que implica un mayor compromiso con usted. Por ello, hoy, de parte de todo el equipo de la nueva FM 94.7 Radio Cultural Informativa, muchas gracias. La nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Hay 4 nutrientes que en exceso dañan tu salud: grasas saturadas, otras grasas, azúcares y sodio. Por eso la nueva etiqueta frontal de productos, además del total de calorías, señala el porcentaje de cada uno de ellos. Es fácil, solo suma los porcentajes de cada nutriente de los productos que consumas durante el día y no te pases del 100% de ninguno. Así podrás comparar productos y cuidar tu salud. Súmale y no te pases del 100. COFEPRIS, Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Habla Andrés Manuel López Obrador. Gracias a tu confianza, donde gobierne Morena, ningún joven que quiera ingresar a la universidad será rechazado. Y en el Distrito Federal, donde somos mayoría, no habrá aumentos de impuestos. Cuando Morena triunfe en la República, nadie se quedará sin trabajo, como lo hizo el presidente Roosevelt en Estados Unidos. Combatiremos la corrupción que nos ha llevado al despeñadero. Y si por ser honesto, por actuar con responsabilidad social y luchar por la vía pacífica me acusan de populista, que me apunten en la lista. Morena es la esperanza de México. Las noticias más importantes del estado en Chiapas Hoy Radio. En la semana ocurren acontecimientos importantes y ello es digno de análisis. Chiapas Hoy Radio. Todos los viernes en punto de las 6 de la tarde por la nueva FM, conducido por los columnistas Víctor Hugo y Manuel Estrada Rosales. Chiapas Hoy Radio por la nueva FM. Soy Santiago Vázquez y te invito a escuchar Nuestras Raíces, un programa diferente con gente sobresaliente. Análisis, música, reflexiones, entrevista, lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, en la nueva FM 94.7. Directo desde Buenos Aires, Argentina, para el estado de Chiapas, llega Boombox. La mejor música seleccionada para ti por Daniel Entest y Kame. Todos los jueves y viernes de 23 a 24 horas, Boombox. Con Daniel Entest y Kame. Desde Buenos Aires, Argentina, únicamente a través de la nueva FM 94.7. Me queda claro, su programa ahora en una renovada etapa con más entrevistas e invitados, pero con el mismo objetivo de comentar las noticias de Chiapas, México y el mundo. El análisis, la reflexión y crítica seguirán siendo nuestra razón, sentido y compromiso. No se olviden, ustedes y su servidor Alfonso Carbonell Chávez tenemos una cita aquí en la nueva FM en el 94.7 de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Me queda claro, bajo la producción de Alejandro Flores Cancino. Contáctanos en Facebook, La Nueva FM Tuxtla, en Twitter, @La Nueva Tuxtla, La Nueva FM 94.7. Hola, soy Julio César Rodríguez y esto es Noticias Hoy. Bueno, ya estamos de regreso, hoy con la grata presencia del Coordinador General de Gabinete, un organismo auxiliar del Poder Ejecutivo, que es precisamente el licenciado Plácido Humberto Morales Vázquez. Y tocamos un tema cuando salimos a los grandes retos políticos que tiene precisamente el Estado, y en esto es precisamente la agenda nacional, esta agenda que se alineó con los objetivos del milenio de la ONU, donde es responsabilidad de este gobierno de mantener precisamente la certeza. Y la certeza se da, como lo decía, con seguridad, es cierto, la mano dura. Creo que en Centroamérica se hablaba, lo dijo, bueno, antes de Funes, lo dijo Tony Saca, el presidente, cuando él sacó la super mano dura, la mano dura. Y bueno, aquí empezamos con tolerancia, 0 tolerancia, ahora menos 0.0 tolerancia. ¿Qué será? ¿Cuál es el reto políticamente hablando? Políticamente hablando, en Centroamérica pueden ensayar muchas cuestiones, ¿no? Pues no les dio los países centroamericanos pueden ensayar cualquier tipo de mano, ¿no? Sí. En nuestro país
lo que tiene que haber es un gobierno firme. Eso. Un gobierno firme, pero la firmeza lo da la autoridad. Y la autoridad es la aceptación que se tiene, el consenso que se tiene, para que a la convocatoria del gobernante, del jefe de Estado, del gobernador, del líder político, la sociedad acepte la convocatoria. No tiene que ser la mano dura. Ahora, ¿pagan impuestos o cárcel? No, yo voy a pagar impuestos porque mis impuestos están bien aplicados. El Estado, el gobierno me va a devolver, que no es lo mismo Estado que gobierno, me va a devolver en servicios, en seguridad, en escuela, en salud, en carreteras, en alumbrado, en cultura, me va a devolver lo que yo estoy pagando, pero para eso requiere un ingrediente, que es la confianza, y la confianza lleva a otro elemento, la transparencia. Si hay transparencia, puede haber confianza, porque somos una sociedad que vivimos en la desconfianza. El proceso político centroamericano es distinto al proceso político nacional. Nosotros, pues el siglo pasado lo arrancamos con la revolución social, primera del siglo XX o última del siglo XIX, hay una discusión sobre esa, ¿no? Luego ensayamos un partido de Estado o un partido con rasgos totalitarios para encauzar la vida política nacional. Después de una revolución tenía que haber sido así. Ese partido a lo mejor alargó su vigencia. La democracia partidaria debe haber llegado antes. Debe haber llegado cuando llegó la señal, que fue el 68. En un momento se debió haber visto que ya ese régimen ya no funcionaba. Se alargó un poco más, costó más resistencias. Y sangre. Por supuesto, y sangre. Las resistencias generalmente son con represión, implica lamentablemente sangre. El tiempo del régimen de partidos no se ha consolidado plenamente. Si se hubiera consolidado, a lo mejor la manera de coexistir de los mexicanos con su gobierno sería otra y no requeriría ni mano firme, ni mano dura, ni estuviéramos reclamando mano pesada, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque habría una coexistencia. No la tenemos, una coexistencia democrática, estamos como estamos, y tenemos que componernos, tenemos que encauzarnos. Bueno, y lo conoce y lo habla perfectamente porque su corazón late muy socialmente, ha sido... Mi corazón late a la izquierda. A la izquierda, correcto. Sí, siempre ha sido un hombre de izquierda, ¿no? Y hoy vemos el ejemplo, yo hablando de Centroamérica, pues que hubo el hartazgo de una alianza republicana nacionalista, el caso de El Salvador, y se volvió ahora el FZLN con Sánchez Serén. Bueno, ya Funes es la segunda vez, porque Mauricio Funes lo encabezó. Chafik Handal antes de morir pues le dejó como la herencia a Sánchez Serén, pero estos gobiernos de izquierda han funcionado con una izquierda moderada, no con una izquierda radical. La característica es, para Chiapas podíamos tomar el ejemplo del referente de Centroamérica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque somos parte de la República Mexicana, pues somos Centroamérica por condición sociológica, ¿no? Es decir, Centroamérica no comienza en el Usumacinta y el Suchiate, comienza en la cintura del Istmo de Tehuantepec. Es correcto, sí. ¿No? Ya seguramente la península sea las Antillas. Así es la composición geopolítica de América. Pero las izquierdas que llegaron al poder con una otra variante en Centroamérica, es decir, Nicaragua, que llegó el Frente Sandinista de Liberación Nacional, en Ortega, en Honduras, donde hubo un golpe de Estado legal, y con Ortega, y en Nicaragua, es decir, de primero... hoy Pepe Lobo, ¿no? Habiendo una revolución, sí, habiendo un intento, una revuelta que no alcanzó el poder. Cuando se instituye la vía democrática, llega la derecha.
Sí, Roberto Micheletti da un golpe. Alemán, usted lo conoce muy bien, Julio. Sí, porque soy de allá. Conoce muy bien, yo lo de referencias, ¿no? Sí. Pero ahora, hecho partido al frente, Farabundo Martí llega al poder. No sé con qué características llegue rasgos de izquierda en una sociedad que no había tenido reforma agraria. Correcto. En una sociedad donde no estaban garantizados los derechos y las libertades de los trabajadores. Y en un país de condiciones de atraso prefeudales. ¿Qué puede ser para El Salvador la izquierda? Pero bueno, tomamos esa referencia. ¿Qué puede ser, qué es para nuestro país la izquierda? Efectivamente. ¿Qué puede ser gobernar a Chiapas a la izquierda? En eso, acuérdate que somos una república eminentemente joven, cuando se habían dos partidos, el conservador, el liberal, en este país, sin duda alguna. Pero Moisés Naín, un analista internacional, en su libro que se llama El fin del poder, habla sobre cómo se va acotando el poder, ¿no? Cómo los grandes monstruos esos van cediendo terreno en que hay otros nuevos actores. En este caso, contextualizándolo a Chiapas, nuevos actores, hay nuevos jugadores. Del 2000 hacia el 2015 hemos visto algunos escenarios, ¿no? En aquel momento una alianza de partidos, posteriormente otra alternancia. Hoy vemos a un gobierno emanado del Partido Verde, ¿no? Un gobernador muy joven en Chiapas. ¿Mande? Es PRI Verde. PRI Verde, pero más verde que PRI, ¿no? Puede ser. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Tú como un conocedor de la temática, tanto por la vía electoral y la vía política, ¿hacia dónde va este estado? En el recuento inmediato, sí. Conste, yo venía invitado aquí, no hablar como coordinador del gabinete, sino como persona. Como persona, ¿no? Como chiapaneco. Claro. Y separo muy bien ambos universos, porque he dejado bien claro, uno es mi trabajo profesional y el otro es mi militancia y pensamiento político. Claro. Debe quedar bien claro cuando se instituye un gobierno, dicen, voy a hacer un gobierno plural. Bueno, es que va uno a aceptar a las personas como piensan. Claro, no decir, me voy a legitimar con ellos. Claro. No, Excelente. Viceversa. El pensamiento de cada quien va a enriquecer en la diversidad un proyecto integral. Entonces, regresamos al recuento de Chiapas. Como veníamos de una etapa donde había un reclamo nacional de que la democracia debía ya de prevalecer en México, y nosotros somos muy dados a confundir. Confundimos democracia con democracia electoral. Sí. Por ejemplo, como cuando dicen, ahora se puso de moda a raíz de la broncomanía, se puso de moda los ciudadanos, no independientes, no, que no tenga partido, no Claro. que no sea, a lo mejor es más dependiente que si tuviera sí, correcto, cierto. Sí, bueno, empezaron nombres y nos vamos con esa ilusión y esa emoción. Ahora sí, un ciudadano, y ciudadanía hay en el año 2000, en que se dio la primera alternancia en Chiapas, es decir, que llegaron una conjunción de partidos que no eran el partido oficial al gobierno. Los partidos eran significativos, porque vía los partidos se llegaba. En el 2006 vimos que un candidato con un solo partido venció nacionalmente al favorito. Un candidato aquí con un partido, sin ir con un partido de derecha en Chiapas, que fue Juan Sabines Guerrero, llegó al gobierno con un partido que se ha calificado de izquierda, que fue el PRD mayoritariamente, ¿no? Ahora, ¿han hecho gobiernos de izquierda? Bueno, esa es la sociedad. Pero hay que explicarse qué es la izquierda, ¿no? Y la sociedad tenía que calificarlos. Para este tiempo, mucha gente dice el rechazo a los partidos, pero en ninguna parte del mundo han suprimido los partidos. Si los partidos esos son, está diciendo Joel, dos partidos, el Partido Liberal y Conservador, no eran partidos en un estricto sentido de una estructura
política legal, ni una institución de interés público, como dice la Constitución. Eran partidos porque la sociedad está dividida en parte en su modo de vivir y en su modo de pensar. Bueno, entonces tienen que haber partidos. La otra, en este tiempo, para la elección que viene, que no es igual la elección intermedia a la elección sexenal, porque es la renovación del Poder Ejecutivo Federal, las características de la elección serían distintas, según mi apreciación. Hay más ciudadanía, hay una sociedad más abierta, y hay referentes de elecciones que se dan, por ejemplo, Cuernavaca, Veracruz, Tuxtla. Es decir, son elecciones más abiertas donde la ciudadanía vota a veces contra y en parte pro. Es decir, yo voto contra este proyecto de continuidad porque ya me falló antes, y voto en pro por porque pues este es lo que me toca. Pero la gente vota abiertamente, y ese es el punto de referencia en este tiempo que estamos viviendo. Esta mañana, en una amena charla con Plácido Humberto Morales Vázquez, el ser humano. Regresamos. Hola, soy Julio César Rodríguez y esto es Noticias Hoy. Son las 8:47. La nueva FM 94.7, una radio que se escucha y también se ve. www.lanuevafm.com.mx. Hola, mi nombre es Kena Paniagua y te invito a que juntos recordemos al Tuxtla de mis recuerdos. Marimba, pozol, historias y mitos, leyendas y cuentos. Eso es Chiapas, eso es Tuxtla, eso es mi pueblo, eso es Tuxtla de mis recuerdos. Y te invito a que juntos lo recordemos todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde, solo aquí, por la nueva FM 94.7. Radar informativo, la noticia en un estilo totalmente diferente. Entérate de lo más importante en Chiapas, México y el mundo entero desde un punto de vista nuevo y veraz. Sincroniza Radar informativo martes y jueves de 10 a 11 de la noche con Acuña Cortázar, Pascual Manuel por la frecuencia 94.7, la nueva FM. ¿No se han dado cuenta que los borrachos, los niños y las canciones entonadas por mujeres despechadas en un karaoke siempre dicen la verdad? Tú los colocas aquí. Tú los llevas al éxito. En el Top 20 de Monitor Latino. El Top 20 de Monitor Latino, sábados 22 horas y su repetición los domingos 17 horas. La nueva FM 94.7. Hola, soy Julio César Rodríguez y esto es Noticias Hoy. Bueno, seguimos aquí en esta mañana dialogando con el ser humano como es Plácido Morales Vázquez. Yo lo llamo un hombre conocedor del Estado. Plácido, Joel, es que también a ti te late el corazón. ¿De la izquierda? Es del lado izquierdo más fuerte. No. Yo trato de ser, me quiero ubicar ahí entre el libre pensador, pero sí, obviamente. Mi sangre es roja, pero cuando regrese es morada. Lo que pasa es que nos ha ligado una gran amistad con el maestro Plácido. Tuve la oportunidad de estar allá cuando estuvo de secretario de Pesca y pues teníamos buenas charlas. ¿Qué viene, Plácido? Viene, en los próximos meses. Bueno, lo más rápido que está es quizás la llegada de Agustín Basabe a un partido como es el PRD, pero eso lo vamos a dejar tantito. Raúl Castro viene también mañana a México, pero hay alguna visita que está tentativamente ahí. El 12 de febrero llega a México el Papa Francisco, y tentativamente está ahí que hay la posibilidad de que esté en Chiapas. ¿En qué nos beneficia? ¿En qué nos ayuda? ¿En qué trae para que nos visite un papa como Francisco? Bueno, la presencia de la autoridad máxima de las iglesias, y cuando lo digo esto,
lo digo por los consensos que genera el Papa. No, la Iglesia Católica y el Papa Romano no es una invención del siglo pasado, el antepasado, pues hace 2000 años, que tiene preeminencia en el mundo, unas etapas más, otras etapas menos, pero la autoridad de la Iglesia está vigente. La referencia fue la reciente visita a Estados Unidos, el papel que jugó la Iglesia Católica en la reconstrucción de la relación del Estado cubano con el Estado norteamericano. Y todos los papas tienen posiciones ante el mundo. Y creo que el Papa Francisco repentinamente adoptó posiciones vanguardistas y concentró los ojos de la opinión pública mundial por esos pronunciamientos, excepto el del perdón, que fue mal interpretado a los legionarios de Cristo, recibió una crítica severa, pero la Iglesia es perdón. La Iglesia es perdón, él no está ejerciendo ninguna indulgencia, él está ejerciendo casi un deber de la Iglesia, siempre estar pensando en el perdón y la reconciliación. La presencia del Papa en México, que sería la tercera o cuarta visita de un Papa. Recuerdo la primera que al que vino un Papa a México, que fue Juan Pablo II. Juan Pablo II. 79. 79. Generó una gran polémica. En ese tiempo las organizaciones liberales todavía medio alzaban la voz por el laicismo llevado a ultranza. Fue criticado López Portillo por haberlo ido a recibir al aeropuerto, porque bueno, hay que ver los antecedentes históricos de un país. Nosotros tuvimos una guerra de reforma por la separación Iglesia-Estado, que fuimos vanguardia en toda América, pero también después tuvimos una guerra religiosa. Sí, con la época de Benito Juárez, claro. Y la guerra cristera la borraron de los anales de la vida pública mexicana. Apenas ahora Jan Meyer escribió sobre la cristiada, hicieron una película en Hollywood, pero parecía borrado. Solo en los altares estaban los 35 curas que últimamente fueron canonizados en Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Durango otro, ¿no? Bueno, la visita del Papa, tanto a México como a Chiapas. Yo creo que primera es la reafirmación de la relación entre el Estado mexicano y el Estado vaticano, porque la religión católica en nuestro país, aparte de ser una fe, es una cultura, es el origen fundacional de la nación mexicana. La nación mexicana nació con la lengua española y con la religión católica. La evangelización fue el elemento de integración espiritual y cultural de la nación mexicana. La encomienda y las órdenes de los encomenderos, la distribución de las potestades de tierras e indios en nuestro país, fue la integración económica. Y en la conjunción de las dos, la espada y la cruz, como dijo Alfonso Reyes, hicieron esta nación, la nación mexicana. Entonces ese reencuentro, nueva etapa entre el Estado mexicano y el Estado americano es positivo para nuestro país. Para Chiapas, en Chiapas es conveniente la presencia del Papa. Si en Chiapas hubo un ejercicio político de la Iglesia en los años 80 y 90 de la diócesis de San Cristóbal. Hubo pronunciamientos sobre una política pastoral distinta al resto de las iglesias. Aquí se habló la iglesia de los pobres, y hay pobres. Y bueno, pues para los pobres... La famosa llamada teología de la liberación, ¿no? Para los pobres tiene que haber un mensaje. En el caso del Papa. Para nosotros,
pues siempre es un aliento que Chiapas esté en los ojos del país y en los ojos del mundo, que así estará. Y bueno, ya la parte de los políticos, que si alguien lo va a saludar, alguien se cuelga de eso, pues eso es parte del ejercicio necesario. Del holgorio, decía mi abuelita. Los opuestos dialécticos ahí entrarían, ¿verdad? Bueno, tú dices muy bien de esa visita que le puede ser bien a México y a Chiapas. Obviamente, decía Fernando Sabater, somos parte de esa domesticación, ¿no? Estamos domesticados y en esa tal vez ahí entramos porque, pues, quien conoce la historia de nuestro país, la historia también de cómo se ha formado el Estado y la Iglesia, esas dos figuras que están ahí, esas dos estructuras, ¿no? Que el hombre ha creado. Bueno, en ellas tenemos que estar inmersos. Plácido, gracias por aceptar la visita a estos estudios, ¿no? Y necesitaremos más programas porque la verdad es, yo lo admiro y es toda una biblioteca. Además que me une un sentimiento con sí, por supuesto, un gran amigo de la familia, en particular mi padre. Y pues está abierto este espacio, un espacio plural que tenemos en la Nueva FM. Y pues agradecemos desde este micrófono a nuestro director general, el doctor Rodolfo Calvo, y por supuesto nuestro director Hugo Calvo, que siempre están atentos. Y pues enhorabuena que tenga a una persona de esta calidad el gobernador, porque finalmente los asesores son los que van marcando la pauta, ¿no? Desde todas las épocas en la historia, los asesores han jugado un gran papel, como seguramente lo está haciendo con nuestro estado. Pues bueno, agradecemos esta mañana a Plácido Humberto Morales Vázquez, el ser humano, pero también es coordinador general de gabinete de este estado, hoy en una charla amena, en una charla muy conocedora, y le agradecemos por el tiempo de la radio. Nos despedimos y está la propuesta de otra visita. Sí, muchas gracias. Aquí mando un saludo a la Nueva FM, a Rodolfo Calvo Fonseca, a Hugo y a Luis Aguilar, su yerno. Sí, claro. También es parte de aquí, pero sí. Luis es mi amigo. Y muchas gracias a Julio Rodríguez, muy grata sorpresa. Miren, Cintalapa produce. Cintalapa produce no solo actrices como Amanda del Llano, o poetas, y poetas como Rodolfo Figueroa, y políticos como Pepe, como José Luis Morales, sino personas de la comunicación como Julio Rodríguez. Y bueno, a Joel Cruz, que siempre en las noches allá en Tonalá, que nos estamos siempre cargando un libro, siempre había motivos de plática. Invíteme otra vez sobre temas de actualidad y con gusto estaremos aquí para platicar. Así será. Bueno, nos despedimos. Bonito día. La Nueva FM presentó Noticias Hoy. La noticia seria, pero no tanto.